Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Apocalipsis 2, tenemos un poco tiempo para el mensaje, pero vamos a ponerlo rápidamente. Estamos con el mensaje a la iglesia, hablando sobre aquello que el Señor Jesús vio que pasaba en la iglesia y que sigue desafortunadamente pasando hoy en este tiempo. El mensaje a la iglesia. Hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y hoy vamos con la iglesia de Pérgamo. Así que ubíquese en el 2:12, por favor. Apocalipsis 2, versículo 12. 2:12. Estamos creyendo en milagros, Carlitos. El médico siempre va a decir cosas, pero nosotros tenemos que poner la palabra de Dios por encima de la palabra del médico. Él estudió para eso, pero nosotros creemos para ver cosas más grandes. De eso se trata la fe. Esta semana tenemos un testimonio, pero pues si algún día ya lo puede dar, no voy a decir de quién. Una persona estaba ya en casa, estamos hablando con mi esposa, con la hermana Juliet y la persona en sí, y hablaba sobre el dictamen que da el médico, sobre las cosas que dijo el médico, sobre los resultados. Y nosotros le decíamos, tienes que morir, pero morir peleando, o si no vives. Y Dios se glorificó e hizo tremendo milagro. Algún día lo van a saber. ¿Por qué? Porque siempre esa palabra va a tratar de menguar tu fe. Esa palabra te aplasta, esa palabra de alguna manera genera expectativas de muerte, genera expectativas de fracaso, genera expectativas de incapacidad en tu vida. Pero cuando tú colocas la palabra de Dios por encima de esas palabras, esa no genera expectativas, sino que trae luz. O sea, una cosa es generar expectativas y otra cosa es ver resultados. Pero si la palabra de Dios está en ti, esa palabra es el poder de Dios en acción. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Quiero que se imagine, salga usted y mire el sol, cuando haya sol, porque hay nubes esta noche. Sale usted y mira el sol y ve el esplendor del sol y dice, eso lo hizo mi papá con una palabra. Mire un pescadito. Yo tengo pescados, yo les digo que yo tengo, desde que soy cristiano tengo un acuario, no sé por qué me dio la del acuario, pero siempre he tenido acuario. Y a veces paso hasta 15, 20 minutos viendo el acuario y recreándome en unos pescaditos chiquitos y digo, ¿cómo hizo Dios para colocarle esa escamita de colores, de todo? Lo hizo por el poder de la palabra. Todo lo que usted ve está creado por una palabra. Ahora hay una palabra sobre usted. Usted se va a parar en esa firmeza de la fe y en la palabra de Dios. Entonces el abogado te dice, estás perdido. Tú dices, no, estoy ganado porque Cristo ya ganó por mí. El doctor dice, enfermedad. Y tú dices, no, Él llevó mis dolores, por su llaga he sido sanado. ¿Ves? Siempre una palabra, siempre una palabra, siempre una palabra. Una palabra, Carlitos, una palabra. La gente son instrumentos no de oscuridad, pero sí son instrumentos para que vienen a perturbar nuestra fe. Entonces todo el mundo te aconseja y te dice, cuando a alguna persona le dicen cáncer, enseguida sale todo el mundo, ¡ay, ya tomó sangre de chulo! ¿No ha escuchado eso? ¡Ay, ya hizo tal cosa! Mire que allá hay un brujo que no sé qué, mire que allá sí sé cuándo, y lo quieren llevar para dónde, para allá y para acá. Tú no tienes que ir a ningún lado, solamente tienes que levantar la cabeza y dice el libro de Hebreos, poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y está hecho. Así de sencillo. Explicaba esta semana, este no es mi sermón, pero explicaba esta semana y le decía a esta persona, le decía, quiero que se imagine el poder de la palabra, que hay un hombre que lleva 4 días muerto. ¿Cuánto lleva muerto? En una temperatura de más de 35 grados. Es tiempo de primavera en Jerusalén. 35 grados se murió. No habían las cosas que hay hoy, el formol ni nada de eso para preservar el cadáver. Sí habían especias, pero todas las familias no podían adquirir las especias porque eran costosas. Entonces toman al hombre, se muere y lo entierran porque la temperatura hace que el cadáver se degrade rápidamente. Cuando llega Jesús, su hermana le dice con argumentos verdaderos, lo que dice Marta no es mentira. Marta le dice, Señor, ya lleva 4 días muerto, ¿cómo vamos a hacer eso?
O sea, ellos saben el proceso de descomposición del cuerpo, pero Jesús da una palabra. Una palabra, recuerde, ¿qué fue lo que dio Jesús? Una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Lázaro, sal fuera. Y cuando el Señor da la palabra, quiero que se imagine cómo esos tejidos descompuestos empezaron ¿a qué? A tomar forma. Esos líquidos que habían salido, porque un cadáver empieza a segregar líquidos, y enseguida ese cuerpo fue hidratado. El corazón empezó nuevamente ¿a qué? A bombear sangre. O sea, es un milagro creativo más que la misma resurrección lo que está pasando en el cuerpo de Lázaro. ¿Y ante qué? Ante la palabra del Señor. Sale. Hay una palabra. Oramos por Génesis esta semana. No sé cuántos estuvieron ayudándome a orar por Génesis. Ahí está. Puede la oración. Puede. Así que no vamos a echar para atrás absolutamente para nada. Vamos a leer la escritura. Tengo 10 minutos para predicar. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Nos queda claro dónde es que mora Satanás? Cuando usted le dicen, ¿cuál es la dirección de Satanás? Dice, allá en Pérgamo. No, después le explico. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Rápidamente, porque ya el tiempo nos lleva empujaditos. Esta iglesia de Pérgamo representa una iglesia fundamentada en un sitio muy complicado. La ciudad de Pérgamo, para aquella época, es realmente una metrópoli. Es una ciudad que culturalmente avanza a pasos agigantados. Existe en Pérgamo la biblioteca más grande del mundo para ese tiempo, ahí en Pérgamo. Entonces es una ciudad culturalmente muy avanzada. Pero por estas cosas, no sé por qué el enemigo logra meter en medio de la cultura siempre su mano asquerosa. Y donde hay cultura debía haber ¿qué? No solamente sabiduría, sino una forma especial para conectarse con Dios. Pero ocurre, y les decía esta mañana, que nosotros levantamos a nuestros hijos en los fundamentos de la palabra, los mandamos a la universidad y esperamos que se mantengan en la universidad en el camino del Señor. Y resulta que allá, en vez de estar más apegados a Dios, su pensamiento es transformado, ¿cierto? ¿Por qué? No es que sea malo educarse, no me vaya a malinterpretar, no es que sea malo capacitarse, lo malo es que el enemigo mete la mano y nosotros dejamos que no la meta. Y Pérgamo es una ciudad realmente que está moviéndose en ese espacio cultural, pero también se mueve en una idolatría bastante compleja. En Pérgamo hay templo para todos los dioses gregolatinos. Hay templo para Zeus, para Afrodita, para todo lo que usted conoce allí. Para todos tienen un templo. Además, hay 3 templos dedicados para adorar nada más y nada menos que al emperador de Roma. Y como si fuera poco, es el lugar donde está el templo para un hombre que se llama Esculapio. ¿Quién es Esculapio? Esculapio es el dios de la sanidad. No lo apunte ahí. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál? Esculapio es el dios de la sanidad. Y hay algo particular en Esculapio. No solamente tiene un templo, sino que van de todos los lugares de Asia Mayor y de Asia Menor
a ese templo para que sean sanos. La creencia decía que si quedaba el enfermo esa noche en el piso del templo, soltaban culebras y todo aquel que fuera tocado por una culebra automáticamente ya tenía la sanidad. ¿Cuántos quieren ir? Entonces, ese era lo que decía. Ese Esculapio mueve realmente una potestad tan grande que el mismo Señor dice que es el lugar donde habita Satanás. Habita Satanás. De Esculapio se deriva el símbolo de la medicina. ¿Conoce el símbolo de la medicina? Dos serpientes. Dos serpientes, una frente a la otra. Por eso viene de allí. Y la otra serpiente representa a su hija Higenea. Higenea es la hija de Esculapio, de ahí viene la palabra Higene. Es hija de Esculapio. Y de ellos viene algo que se llama farmaqueia, que es la adicción a los medicamentos. O sea, todo eso se genera allí en Pérgamo. El ambiente espiritual obviamente es complicado, es difícil. El Señor dice, Satanás está entronado en Pérgamo. Y uno podría decir, ¿cómo se levanta una iglesia en un lugar así? O sea, no es posible, pero hay una iglesia. Hay una iglesia y esta iglesia tiene cosas bien bonitas que el Señor las destaca, por supuesto. Dice, conozco tus obras y donde mora el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Se mantiene. Ante la dificultad espiritual, ante toda la persecución, la iglesia se mantiene firme. Confiesan el nombre del Señor por encima de todas las cosas. Entonces dice, bueno, es una iglesia que realmente de alguna manera tiene convicción. Y dice que aunque mataron a Antipas, este es un héroe anónimo, y dice, mataron a Antipas, la iglesia sigue ¿qué? Sosteniéndose. Es una iglesia que no teme a la muerte. Recordarán que a la iglesia anterior de Esmirna, el Señor le dijo, sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Aquí ya están matando gente. Aquí ya están matando gente y la gente se mantiene firme. Aquí ya están pelando y la gente dice, no, yo sigo siendo cristiano. O sea, se mantienen ahí, en la raya. Y uno podría decir, qué bueno, qué bueno. Pero el Señor, no sé si amorosamente, yo quiero interpretarlo así, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Conoce usted el de, tengo una noticia buena y una mala? Casi que el Señor está diciendo eso, ¿no? Tengo una noticia buena y una mala. Entonces primero doy la buena y después la mala. O sí, cuando la mamá le dice, ay, qué bueno que hiciste eso y eso, pero, y cuando dice pero, dice, oh, yo me voy por aquí. Sí, yo con pero no. Entonces el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y las cosas no son cualquier cosa, es la manera como el Señor lo dice. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Quiero hacer la distinción entre la doctrina de Balán y el camino de Balán. Entonces, primero voy a enseñar el camino de Balán, porque usted encuentra en la escritura el camino de Balán. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Dónde está su Biblia, ministro? Ah, ese carro debe estar siendo edificado tremendamente. No, él tiene un corazón muy amplio. Dice, no, si me traigo la Biblia, el carro, ¿qué lee? Qué bueno. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Rápidamente le comento cuál es el asunto, para ponerlo en contexto.
Este hombre, Balaam, no es cualquier hombre. Balaam, perdón. Balaam es un profeta de Dios, en ejercicio. Es un ministro. O sea, una cosa es tener el llamado y otra cosa es estar ejerciendo ya su función. Entonces, si dicen que Balaam es un profeta de Dios, es un hombre que Dios ha usado, ¿para qué? Para darle palabra al pueblo. Es un instrumento de Dios. Pero un día viene este rey Balac y le dice: oiga, viejo, ¿cómo lo usa el Señor? Tremendo usted, ¿no? Tremendo instrumento de Dios. Y le dice: por ahí le tengo una platica, viejo, para que vaya y maldiga a Israel. Y el man dice: no, yo no hago eso. ¿Cuánto? Entonces le dice: tantos dólares. Dice: no, pero yo no, yo soy un hombre de Dios. ¿Qué le pasa a usted? Pero mire que esa platica le sirve para construir el templo. Y usted ve ahí pasando por esas duras. Entonces dice: déjeme pensarlo, voy a ir a consultarlo al Señor, porque es un hombre de Dios. Y él va y lo consulta al Señor. Y el Señor le dice: ¿qué le pasa, hermano? ¿Cómo le ocurre que va a hacer eso? Y entonces el Señor le dice: vaya a ver qué hace. Y el tipo se va a una loma, y cuando llega a la loma va a maldecir a Israel, y el Señor no le deja maldecir a Israel, porque la palabra de Dios dice que no se puede maldecir lo que está bendito por Dios. ¿Cuántos son benditos del Señor? Amén. No se puede maldecir. Y así lo hace por 3 veces, pero no lo permite. En una de las ocasiones, él va montado, es una burra, yo decía que era un burro, es una burra, ¿no? Va montado en su burrita, el hombre va ahí, está, como así, su merced en el carrito, así va. Así va montado en su burrita, y de pronto un ángel se les aparece, y cuando el hombre de Dios pierde la visión del reino, también pierde el discernimiento. Y la burrita ve al ángel que está ahí, pero el hombre de Dios no la ve. Oiga, ve más el asno que quién, que el hombre de Dios. Entonces la burra se retrae y no avanza, y empieza este tipo a pegarle al animalito. Y el animalito se voltea y le dice: ¿entonces qué, me va a matar o qué? Bueno, no le dijo así, pero yo le hubiera dicho así. Le dijo: ¿qué? ¿Por qué me lastimas? Y el hombre, en vez de entrar como en razón, es que le está hablando el burro. Le está hablando, este hombre está empecinado, no entiende, porque resulta uno siendo más bestia cuando toma el camino del interés, del lucro, que el mismo animal. A veces necesitamos como que un burro nos hable. Quizás hoy sea yo el burro. A veces necesitamos que un burro nos hable, para ver si entendemos, para ver si comprendemos que servirle al Señor es un asunto de amor, es un asunto realmente de entrega y no un asunto de ¿qué? De lucro. Ese es el camino de Balaam, el camino del interés. Y no solamente estoy hablando de economía, cuando hablo de lucro, hablo de cualquier tipo de interés. Queremos ganar ¿qué? Prestigio, queremos ganar reconocimiento, queremos de alguna manera escalar en una sociedad donde básicamente no debiera ser, óigame bien, no debiera ser lo que la iglesia pretende, sino lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, cuando el Señor le dice: ustedes están como Balaam, dice, es una iglesia que está buscando ¿qué? El lucro. Ahorita no es que no diezmen, ¿no? No. Es una iglesia que busca meramente el lucro, una iglesia que busca eso. Ese es el camino de Balaam. Lo dice mejor Judas en el capítulo 11. Mire lo que dice Judas en el 11. No me pregunten qué capítulo, ¿no? ¿Qué capítulo de Judas, pastor? Como que leen harto la Biblia. Judas capítulo 3. Eso. A ver cuánto encontraron Judas. Dijo: pastor, es que ya leí un libro de la Biblia. Leyó Judas, media hoja. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Queda claro cuál es el camino de Balaam? El camino del interés, el camino de esto. ¿Qué es la doctrina? Porque el Señor les está diciendo: ustedes retienen la doctrina de Balaam. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de un conjunto de verdades o dogmas
que constituyen una doctrina. Eso es una doctrina. Entonces, nosotros como cristianos a veces no tenemos claro lo que es una doctrina. Y le dicen a usted, llévelo a una iglesia de sana doctrina. Y usted dice, ay, entonces lo llevo a una iglesia que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Eso es lo que llamamos una sana doctrina? No, pues llévelo a la iglesia católica. Ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No, pues llévelo a, qué sé yo, a la unitaria, o llévelo. No, la doctrina es mucho más que eso. Es el conjunto de verdades que están ahí en la Escritura para que nosotros como hijos de Dios nos fundamentemos en ella y mantengamos nuestra fe en ella. Es necesario que aprendamos doctrina. Por eso tenemos unas escuelas donde se enseña doctrina. Por eso también estamos procurando que a partir de que acabemos el libro de Apocalipsis podamos aprender doctrina para que usted no se deje llevar por cosas que no corresponden. La palabra del Señor dice en el libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Hay doctrinas de qué? De demonios. Y la palabra de Dios no lo advierte. El Señor Jesús le dice a la iglesia, mire que la doctrina de Balaán es una doctrina perversa. ¿Cuál es la doctrina de Balaán entonces? Dice ahí que no solamente es el lucro, es la doctrina de la perdición. Porque como el Señor no le dejó maldecir a Israel, entonces él fue y dijo, no, el Señor no me dejó maldecir a Israel. ¿Cuánto es que hay? Entonces le dijo, páselo por debajo que nadie se dé cuenta. Claro, y mientras el Señor dormía, él aceptó el dinero. Imagínese el Señor durmiendo y el otro aceptando soborno. Y dijo, le voy a dar la clave para que derrote a Israel. Entonces Balaam le dijo, ¿cuál es? Le dijo, usted tiene unas chinas bien piernonas, bien bonitas, bien chuscas ahí, estas chinas. Mándelas allá para Israel y esos manes van a quedar tragados. Y después de que caigan allá, cualquier cosa. Entonces les enseñó a qué? A fornicar. Y los llevó a la idolatría. Y así venció Balaam a Israel. ¿Lo venció con qué? Con sexo e idolatría. Esa fue una guerra que nosotros a veces no tenemos clara. Y es que nuestra parte sexual es un asunto complicado, ¿sabía usted? Por sexo, los hombres han vendido imperios, han caído políticos, han desbaratado ministerios, ha pasado absolutamente ¿qué? Todo. ¿Por qué? Por la parte sexual. Porque básicamente el enemigo sabe que somos sexuales, que somos sensuales, y utiliza eso para desbaratar. Y eso fue lo que usó Balaam para vender a su pueblo, a su nación, el sexo, y del sexo lo llevó a la idolatría. Le pasó lo mismo a un señor que se llama Salomón. ¿Conoce usted a Salomón? La Biblia, ¿cómo que usted lee mucha Biblia, hermano? Salomón era, aparentemente dice la Biblia que era el hombre más sabio, que no ha habido ninguno como él, pero la sabiduría no le duró mucho. Porque uno puede ser sabio un día y al otro día necio. Entonces, el señor Salomón empezó a tener dinero. Dice que la plata se tenía por poco en esa época de Salomón. O sea, usted veía la plata, pues que era como piedras. Dice la palabra que era como piedras la plata. Todo era de oro, al mejor estilo de Pablo Escobar. Yo me imagino el baño de oro, todo de oro. Entonces, el tipo vivía muy bien, pero con la plata que llegó, las chicas. Y empezaron a llegarle las chicas a Salomón y le llegaban de todos lados a conocer a este hombre. Y el hombre alcanzó a arrumar, así a grosso modo dice la Biblia, 700 concubinas y 300 esposas. Tenía 1000 mujeres. Ahora no es que diga, ay Señor, dame sabiduría. No. Eso ya fue en esa edad. Tuvo 1000 mujeres, con las cuales obviamente cuando decían mujeres
le contaban, llegó a un punto tal de que pasaba cualquier doncella y la llamaba, y el solo hecho de estar con ella una vez se hacía concubina del rey, o sea que le desgraciaba la vida porque ya no podía ser nunca más de ningún otro hombre. Entonces ya quedaba marcada como ¿qué? Como concubina y pasaba la cuenta. Así él pensó que podía dominarlo, pero estas mujeres le arrastraron a la idolatría, le arrastraron a la necedad, a levantar altares y a hacer sacrificios a dioses paganos. Esa fue la doctrina ¿de quién? De Balac. Ese fue el conocimiento que Balac obtuvo para después eso. Entonces, volvemos a la iglesia de Pérgamo para que usted no se ande enterando de cosas que están ahí, que tiene que leerlas. Básicamente, el Señor le dice a la iglesia, le dice, muchachos, ustedes se están levantando en un lugar muy difícil. Ahí vive Satanás. Pero en medio de ustedes hay gente que está fornicando y que está yendo a los ídolos y que se están perdiendo. Además, también retienen la doctrina de los nicolaitas. Recuerda que el Señor le había dicho a la iglesia de Éfeso, ustedes son buenos y ustedes aborrecen a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Pues esto no lo aborrecen, les dijeron, vengan muchachos. Y entraron los nicolaitas ahí, y los nicolaitas tienen una doctrina de rebeldía. Ellos resisten toda autoridad. Los nicolaitas no aceptan autoridad, porque este señor Nicolás en el primer siglo se rebeló contra todos los padres de la iglesia y dijo que va, eso es pura carreta, eso que están demandando que es santidad, nosotros podemos fornicar y seguir siendo salvos, podemos hacer esto, podemos hacerlo, una cultura de libertinaje y de oposición al reino. Ese es el problema de la iglesia de Pérgamo. Las cositas que dice el Señor que tiene la iglesia, pues pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el remedio? El Señor le dice, como a otras 5 iglesias, por tanto, arrepiéntete. Una vez más enseñamos qué es arrepentirse. Arrepentirse es tomar un camino diferente al que llevamos. O sea, si voy para allá y me arrepiento, así como cuando usted va saliendo de la casa y dice, si se re bien, pero se arrepiente y se devuelve a mirar a ver si, eso es arrepentirse. Entonces, si usted se arrepiente, usted va para allá y dice, no, cambia de dirección. El Señor le dice, cambia de dirección. ¿Cuál es lo que dice el Señor que va a hacer? Dice, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, vendré, pero no peleará contra la iglesia, sino peleará contra ¿quién? Contra los que están aceptando esa doctrina, contra los que están aceptando eso. Dice, vendré y mi palabra, como es una cuestión doctrinal, dice, mi palabra se impondrá sobre lo que ustedes están creyendo, sobre lo que ustedes están pensando y sobre lo que ustedes están haciendo. Luego dice, el que tiene oído ya sabe, todos tenemos oído, pero el que quiera oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ese al que venciere, ¿qué es? Al que quiera. O sea, me voy a proponer, lo voy a hacer. Ustedes tienen que vencer en el nombre de Jesús. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ojo con la recompensa, el maná escondido. El Señor Jesús es el verbo que se hizo carne. Es la palabra de Dios. Ese maná escondido es el pan que descendió del cielo. La palabra de Dios. Dice, al que venciere le daré, para que pueda tener un entendimiento claro acerca de la palabra del Señor. Una de las cosas que tenemos nosotros como iglesia es que a veces leemos la Biblia y la leemos como si la leyéramos siempre de noche. No entendemos, ¿cierto? A veces nos obligamos a leer la Biblia y eso es bueno, pero es religión. Uy, es que hoy no he leído la Biblia y se siente culpable. Uy, mire la hora que si hoy no leí la Biblia, se siente culpable. No. No se trata de eso. Se trata de encontrarle el gusto, de encontrarle realmente el provecho a la palabra del Señor. Uno puede hacer cosas obligándose
sin que le gusten. Yo les decía esta mañana, si a mí me ponen una ensalada de repollo y de lechuga y toda esa vaina, yo me obligo a comérmela, pero no es exactamente lo que me gusta. ¿Me estoy haciendo entender? No es lo que me gusta, me obligo porque, ay, es que es bueno, que eso lo va a poner así rosadito y no, yo, ay, sí, y me la como. Me obligo, pero no le encuentro el gusto. Mucha gente hace eso con la palabra del Señor. Se obliga a leerla, pero no le encuentran el gusto. Cuando viene la iluminación del Espíritu sobre esa palabra, usted encuentra que ese libro no es un libro aburrido, no es un libro que cuenta historias, sino es un libro que empieza a llamar su atención de tal manera que usted se va metiendo en él y va queriendo más de él. Entonces ya no te impones nada, sino que quieres, lo deseas. Así como cuando tienes esa totuma de arequipe guardada y tú dices, la voy a dejar para la otra semana, y vas y le metes el dedo. Pero más tarde dice, mejor le meto el dedo otra vez. Después dice, mejor saco una cuchara. Y cuando te das cuenta que tienes el coco vacío. Porque le encontraste ¿qué? El gusto. Así debe ser la palabra. El Señor dice, al que se imponga la falsa doctrina, le daré. Ese maná escondido es el gusto por la palabra del Señor, la revelación abierta de las cosas que están ahí. Eso es muy especial. Yo bendigo al Señor y le doy gloria porque a mí me dio eso desde que empecé en la fe. O sea, para mí leer la Biblia se me volvió un conflicto en una forma que quiero explicarle. Porque antes tomaba la Biblia y decía, la voy a leer en un año. Entonces agarraba la Biblia y el programa de atrás y llené cuadritos. ¿Cuántos han llenado los cuadritos detrás de la Biblia? Y llené cuadritos que voy a leer la Biblia en un año y voy a leer la Biblia. Y la leía. Ahora no puedo. Porque ahora voy a leer la Biblia y estoy leyendo algo y digo, uy, esto tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Y empiezo a pasar para adelante, para atrás, para allá, para acá, para acá. Y le encuentro un gusto el tremendo que puedo pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, edificándome. Eso es lo que dice el Señor que tiene para nosotros los que vencemos. Amén. Y vamos a orar para que usted tenga esa iluminación, para que tenga esa revelación de la palabra. Para que en vez de que usted diga, ay, hoy no he leído la Biblia, diga, caramba, se me pasaron 2 horas leyendo la Biblia. Qué rico. Así es. Tiene que ser así. Además dice el Señor que nos dará una piedrecita. ¿Cuántos quieren tener la piedra afuera? Ah, no, es una piedrecita, perdón. No. Acompáñeme a leer. Dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos han investigado alguna vez qué es la piedrecita blanca? No le digo que es que tenemos la escritura ahí. Entonces, usted lo lee y dice, ay, el que venciera, y usted se imagina con una piedrita ya. Ay, tú contento con su piedrecita blanca. Es una figura. Para la época en que escriben Apocalipsis, se hacían invitaciones, pero no habían tipógrafos. Entonces uno decía, voy a mandar a hacer 100 invitaciones, 100 tarjetas para esto, ¿no? Entonces buscaban piedrecitas blancas y colocaban el nombre del invitado. Entonces cuando la persona iba a entrar al banquete, a la reunión, como quiera que fuera el festín, ¿qué tenía que mostrar? La piedrecita blanca y traía su nombre. Pero aquí dice que es un nombre que nadie conoce. O sea que usted no se va a llamar Mauricio allá. Seguramente se va a llamar Obediente. Puede que sea un nombre, no, estoy suponiendo. ¿Sí? Así. Entonces, nos cambiará el nombre y lo colocará en la piedrita. Dice, al que venciere, yo le daré el pase para que pueda disfrutar de toda la gloria que he programado para los que permanecen fieles a mi nombre. ¿No le parece especial? Eso es grandioso. Ese es el pase, la entrada. Ahí irá un nombre que no será el nombre que tenemos ahorita, sino un nombre que nadie conoce. Eso es para los que vencieren. Eso es lo que Dios tiene programado, no para la iglesia de Pérgamo, sino para todos aquellos que somos hijos de Dios. Así que vamos a mantenernos firmes. Manténgase firme en la doctrina, no se deje engañar por
por cualquier cosa, por cualquier situación doctrinal que quiera venir a sacarlo a usted del contexto. Si usted tiene una duda, que hay personas capacitadas o puede consultar conmigo y estaremos aclarándole. Manténgase firme, manténgase leyendo la palabra del Señor y dígale: Padre, ilumina mi mente, mi corazón, para que yo pueda tener la revelación realmente a mi corazón de lo que está escrito en esa palabra. Que la palabra sea esa palabra que edifica, esa palabra que me levanta, que me habla, que me consuela, que me dirige, que me lleva a grandes cosas. Proverbios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, tener eso fijo y además mantenernos firmes, constantes, pidiéndole al Señor que nos guarde de toda forma de inmundicia, de maldad que quiera sacarnos de los caminos del Señor. Incline su cabeza y oremos al Rey. Hable con el Señor y dígale: Padre bueno, gracias en el nombre de Jesús por todo lo maravilloso, Padre, que has traído sobre mi vida. Hoy más que nunca quiero afirmarme en ti, hoy más que nunca quiero permanecer en ti. Quiero, Señor Dios maravilloso, Padre, crecer, avanzar, desarrollar mi vida conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Por favor, Rey de Gloria, engrandécete, Padre Santo, Señor, en nuestro corazón y haz, Padre mío, Señor, que nuestra vida, Padre mío, Señor, sea una vida de testimonio. No solamente, Señor Dios, para los hombres, sino primeramente para ti, Señor. Derriba los argumentos, Señor, cualquiera que sea que estén allí taladrando en nuestra mente, los argumentos que estén allí levantándose para poner en nosotros, Señor, algo que no corresponda a tu verdad. Y ayúdanos a permanecer, Señor Dios, siempre en la palabra. Danos ese agrado, danos ese gusto por la palabra del Señor. Dígale: Señor, dame, Señor, esa satisfacción de ir a ese libro y encontrar tantas cosas hermosas, Señor, que cuando yo abra mi Biblia, Señor, esa palabra salte para vida eterna a mi corazón, Señor Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús y los dejo en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén.